Me preguntaron si podía hablar un poquito sobre el juicio de Jesús con el Sanedrín en la noche antes del festival de Pascua. Bien problemático. ¿Por qué? Porque no tiene historicidad, tiene muchas contradicciones esta historia. Inclusive existen dos historias diferentes. Interesante, ¿no? En verdad hay bastantes historias que están tejidas dentro de esta historia que no tienen sentido histórico, bíblico, congruencia total. En mi opinión, esta historia fue inventada total, no un poquito. Obviamente Jesús murió y fue colgado por los romanos. Literalmente Jesús se agarró los clavos el día que fue al templo y actuó como un terrorista, como Antifa, y fue a pegarle a la gente en el templo. Hay que recordar que la gente que tenía dominio sobre el templo eran los judíos que pertenecían a la secta de los saduceos. Y los saduceos trabajan con los romanos, no los fariseos. Viene la historia de Judas, que tiene que darle un beso a Jesús para ayudarlo a identificarlo. Ya lo conocían a Jesús. Esa historia es como una excusa. Realmente tenemos dos diferentes maneras que Judas se muere, dos historias de qué pasó con el campo que dije que él compró o los sacerdotes compraron. Bastante incongruencia. Hay dos historias que aparecen que fue Jesús juzgado en la noche, pero otra historia dice que fue juzgado durante la mañana. ¿Cuándo fue? Bastantes incongruencias, se lo digo. Y la incongruencia más grande es que Jesús dije que fue juzgado en la noche por el Sanedrín. Tal historia no pasa. Era ilegal, de acuerdo a la Torá, de reunirse en la noche para juzgar. Así que cuando uno sabe un poquito de la Biblia hebrea, uno sabe un poco de la historia, uno ve problemas. Como ya dije, las incongruencias, obviamente tenemos la resurrección, que aparece 5 diferentes versiones, la excusa de desenterrar a Jesús para ponerle especies, que es una excusa rara, desenterrar a un muerto para ponerle especies para que no huela mal. ¿Qué? ¿Qué? Obviamente el libro de Juan te dice que ya le habían puesto especies, así que parece que los otros libros no se habían dado cuenta, de la historia de Juan, así que es un mar de incongruencias. Pero lo más importante de toda esta historia, porque los cristianos te dicen que Jesús murió por los pecados del mundo, para eso murió, pero entonces los cristianos se molestan con los judíos y entonces te dicen que Dios murió. Dios no muere, pero te dice que es un Dios encarnado. Mitología. Y el fin del día, total, aparte que Jesús no calificó como candidato mesiánico, Jesús no venía de Judá, David, Salomón, del lado paterno, porque esa es la profecía mesiánica, que el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Jesús es hijo de adulterio, por ende no tiene afiliación tribal, porque solo el papá da tribu. Así que esta historia de Jesús en verdad no tiene valor en absoluto. Y obviamente te dice, no, él murió por los pecados del mundo. Pero antes de morir Jesús dice que andaba perdonando pecados. Así que ¿para qué murió si ya podía perdonar pecados? En verdad es tanta tontería. Y obviamente Dios odia sacrificios humanos. Prohibido. Hay varios versos bíblicos que te dicen nadie puede morir por los pecados del otro. Lo dice Deuteronomio. Ezequiel 18 dedica un capítulo entero. Nadie muere por los pecados del otro. Así que dije que murió por los pecados del mundo. Embute, mentira total. Salmo 130. Con el Eterno hay abundante perdón. Isaías 43, 44, 45. Su brazo no es corto para salvar. Él perdona. Él es el único Dios. Aparte de él no hay otro. Antes de él, después de él no hay otro. Literalmente esta historia es una historia inventada por Roma. Esta es una historia inventada por Roma total. Constantino, tratando de solidificar su reino, se inventó toda esta historia de un Dios encarnado, que es Tamuz. El Dios Sol, que
Constantino adoraba el sol, el dios sol, hasta su muerte. Y Semiramis, la madre de Dios, la Virgen Perpetua, la Virgen Perpetua, la madre de Dios, la reina de los cielos. Es una historia totalmente inventada, la Biblia cristiana. Jesús existió, por seguro. Un rebelde, una persona celote que cometió su final error haciendo el desorden en el templo. Eso se mereció o se ganó, mejor dicho, los clavos, que él se lo ganó. Y no es por maldad, es que uno no hace eso bajo el gobierno romano. Y como dije, los saduceos trabajan con los romanos. Ellos no permitirían tal acto terrorista que Jesús hizo, estilo Antifa. Totalmente desorden. Vamos a hablar un poquito sobre la historia, que no tiene valor histórico, del juicio de Jesús en la noche. No es posible, es un invento doctrinal, fraudulento total. Vamos a hablar un poquito, vamos para allá. Shalom Aleichem, para Punto Breslev. El juicio de Jesús, el Sanedrín juzgando en la noche. No tiene valor histórico. Ahí terminó el cuento. Literalmente, no tiene valor histórico. El Sanedrín no tiene permitido, de acuerdo a la Torah, reunirse en la noche. Les digo, este video está dedicado a mis hermanos descendientes de los sefarditas, que ahora que regresen, mis hermanos de las tribus perdidas, ahora que regresen, y todo aquel que llama al Creador su Dios, es hora de regresar. Bien, así que voy a leer la guía que tengo, que es importante para no perder el hilo. Ya dije que esta historia no tiene valor histórico. Es bastante sorprendente la historia total. Para comenzar, el Sanedrín no se reunió en la noche. Segundo, no tenía autoridad de poner a la muerte a nadie. Roma le había quitado el poder ya. Cuando llegan, dije a Pilatos, él le ofrece a Barrabás, o que le dicen Barnabás, para el festival de Pascua. Hay una costumbre de intercambiar o alguna locura así. No tiene valor histórico esa historia. Los relatos de la Biblia cristiana del juicio ante Pilato no tienen elemento total histórico, son una historia ficticia. Y eso de acuerdo a la mayoría de los historiadores. Pero bueno, ahora tenemos también la historia de Judas, que toma parte en esta historia. Judas tiene que darle un beso traicionador. Pero Judas se muere de dos diferentes maneras. De acuerdo a la plata que dije que le pagaron, hay dos diferentes historias que pasó con esa. En una los sacerdotes compraron el lote, y en la otra fue Judas que lo compró. ¿Cuándo le dio el tiempo de comprarlo? Si dije que se mató de dos diferentes maneras. Literalmente, cuando me pongo a pensar inclusive solo en el nombre, digo, estaban buscando cómo asociar Judas con traición, poniendo el nombre de judío mal. Creo que esa fue la razón. En verdad creo que esa fue la razón de eso, buscar una forma de odiar al judío para este nuevo movimiento de Roma. Les recuerdo Constantino, porque el movimiento Constantino es el movimiento de Nimrod, así como Nimrod, que estaba solidificando su reino, el nuevo orden mundial, así Constantino estaba haciendo lo mismo. Literalmente él adoptó los dioses de Nimrod, el dios Sol, que es Nimrod, Semiramis, la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen Perpetua, que es Semiramis, que era su mamá, pero también fue su esposa. Y dije que Nimrod embarazó a esta mujer y dio a luz al niño Dios. ¿Te suena familiar, verdad? Es la misma historia repetida como 30 veces. Viene Nimrod, toma esta religión y toma la religión de Babilonia, y comienza a solidificar su reino y pone toda la historia junta, aunque hay historias que tienen elementos de otras mitologías. Por ejemplo, convertir agua a vino o caminar en el agua, eso viene de una mitología de Egipto. Y así hay varias historias en el Nuevo Testamento que tienen que ver con mitologías, no con historiosidad total. Bien,
mucho menos con la Biblia hebrea. El verdadero Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón. Jesús es producto de pecado. Su mamá casada con José salió embarazada de otro. Eso es Mateo 1:16, está casada. Mateo 1:18, sale embarazada de otro. Mateo 1:19, José tenía que divorciarse de esa adúltera. Punto final. No era negociable. Literalmente no era negociable. Y interesantemente, aparte que le recuerdan a Jesús en Juan 8:41 que él es hijo de adulterio, en Juan 8:48 le recuerdan a Jesús que él es samaritano y él nunca lo niega. Me gustaría escuchar de los cristianos qué opinan de eso, por qué llaman a Jesús samaritano y Jesús nunca lo niega. Por eso tal vez Jesús habla bien de los samaritanos, tal vez su papá, el que lo engendró, era samaritano. Interesante historia. Tal vez Pandera, que la historia considera el papá de Jesús, tal vez él era samaritano. Interesante igual. Ok. Así que continuamos. Marcos y Mateo informan de un juicio en la noche en la casa de Caifás, mientras en Lucas afirma específicamente, pero no puedo decir esa palabra, directamente que Jesús fue juzgado por la mañana antes del Sanedrín. No puede ser los dos. Algunos eruditos dudan la exactitud de los relatos de los evangelios. Señalan que la ley judía, que es verdad, ya lo dije, prohíbe los juicios capitales en las vísperas de los festivales y en las horas nocturnas. ¿Cuál fue de todas? Si un cristiano dice, fue en la mañana, entonces no fue en la noche. Si fue en este lugar o fue en el otro lugar. ¿Cuál? De nuevo, hay 5 historias de la resurrección de Jesús. ¿Cuál pasó? Aunque me encanta la de Tomás. Cuando se le aparece a Tomás y le dice, mira los hoyitos de mis manos, que me recuerda al falso profeta de Zacarías 13, verso 6, que se identifica con hoyitos en las manos. Total, fantástico. Zacarías 13, verso 6, falso profeta, y se refiere a Jesús. Profecía. Jesús en la Biblia hebrea, es verdad. Okay. Obviamente Deuteronomio 3, el falso profeta que hace maravillas y milagros y te dice sigamos a otro Dios que desconocemos. Nosotros creemos en Dios uno. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno. Zacarías 14, verso 9, en aquel día el eterno uno y su nombre uno. Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que eso también viene de Nimrod. La primera Trinidad viene de Nimrod y existen como 30 diferentes versiones de la Trinidad. Dios encarnado, Madre de Dios, un Dios que embaraza a una mujer, la misma historia. Así que los eruditos señalan que esta historia no tiene sentido. Ahora, según la Biblia cristiana, el Sanedrín condenó a Jesús por blasfemia. Pero conociendo a los romanos, después del desorden y la violencia en el templo, totalmente estilo Antifa, Jesús se ganó sus clavos. Los romanos no toleraban esa clase de actitud. Y los sacerdotes eran saduceos que trabajan con los romanos. Ellos compraban su posición para trabajar en el templo. Así que, pero también es feíto porque Jesús fue al templo, comenzó a azotar a la gente, comenzó a voltar las mesas y es la área que los gentiles pueden atender. Una vergüenza total, especialmente la actitud de Jesús contra los gentiles. Los llama perros y los llama puercos. Pablo también hace lo mismo, los llama perros. Una actitud totalmente fuera de carácter judío fiel a la Torah. Un judío fiel a la Torah no hace eso. Ok. Así que Jesús se ganó los clavos por el ataque terrorista, la violencia que hizo en el templo. Así que los eruditos señalan que Marcos se escribía en una época en que los romanos perseguían a los cristianos. Obviamente que una época mucho más tarde, mucho más... un poquito después del templo, básicamente. Y era para una audiencia básicamente o mayormente no judía. Tenían incentivos, la motivación para presentar una historia que minimificaba el riesgo de condena de parte de las autoridades romanas. Por eso tal vez el nombre Judas, como echarle la muerte a los judíos. Los eruditos señalan, y como dije, creo que la historia de Judas nunca pasó tan bien.
Ok, ya conocían a Jesús, no necesitaban tal historia total. Ok. Los eruditos señalan que si alguien era percibido como un alborotador, no habría necesidad de seguirlo para nada, porque esta persona recibiría el proceso de la corte romana. No eran tolerantes básicamente a un poquito de desorden. Obviamente no había razón de llevar a cabo una investigación. Jesús acaba de hacer el desorden. ¿Qué es lo que hay que investigar? Ahí está la prueba. Gente fue latigada, voltearon las mesas, un desorden total. Estoy seguro que habían bastantes romanos en la corte de los gentiles. Bastante gente testigo. Se ganó los clavos. Así que no fue mucha necesidad para indagar, para tener que ejecutar a este rebelde, este terrorista. Pero igual, para terminar, la idea de sacrificio humano en la Biblia hebrea es contrario a la voluntad del Creador. Dios prohíbe sacrificios humanos. Léanse Ezequiel 18, que es total en contra de eso. Es una excusa para inventarse una religión que el primer papa del cristianismo, que fue Constantino, unificando el reino como lo hizo Nimrod, la religión uno, que es la religión romana hasta hoy en día. El cristiano que niegue que no vienen de Roma están totalmente engañándose. Tienen el árbol de Navidad, tienen el niño Dios, tienen la Navidad que, para que sepan, el 25 de diciembre, tiene que ver también con Nimrod, tienen que ver con la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, tiene que ver con el Dios Sol, donde se pone la hostia, es una cúpula de sol. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic y comen el cuerpo de Nimrod. Es totalmente paganismo. Y esto es una excusa era una excusa para Constantino solidificar su religión. Y hasta hoy día siguen en eso. Leen el mismo libro, tienen las mismas prácticas, tal vez no tienen ídolos algunos. Mazel tov. Tienen idolatría light. Pequeña, pero idolatría, contraria al eterno Dios de Israel, que es no corporal. Él no es un hombre para mentir, lo dice la Biblia. Él tiene suficiente poder para perdonar, no necesitamos sacrificio humano. Nacimiento virginal viene de Semiramis, Nimrod, Tamuz. Si no se han dado cuenta que están siguiendo la religión de Roma, la religión de Nimrod, despierte, gente. Es tiempo de abortar idolatría. Si piensan que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. La historia del juicio de Jesús no existió. Fue una historia inventada que el Sanedrín lo juzgó en la noche, totalmente inventado. Jesús se ganó sus clavos por andar de antifa, terrorista, en el templo. Esa es la historia verdadera. Compartan el video, dale me gusta. Shalom Aleichem Kol Tuv.